Estás escuchando Quien quiera oír que oiga, porque hay otra historia que contar, con la conducción del profesor Roberto Bobcom. Podés comunicarte al teléfono 2920 40 34 31. Quien quiera oír que oiga, por Signos FM 90.9. Anduziba. Buenos días, buen domingo. La misma cosa, son esas mismas cosas que nos maquinan, nos matan la memoria. Parece que septiembre vino cargadito, ¿no? Bien cargadito vino septiembre. Menos mal que llovió, ¿vio? Llovió en los campos verdes. Espero que los ojeros me den algo, ya que le hice llover, ¿viste? Porque lo llamé a Dios allá, el que salvó a Cristina. La verdadera historia, quien quiera oír que oiga. El 22 de septiembre murió Bernardo Hussein, que fue Premio Nobel de Medicina Argentina en 1947. En 1845, cuando no, los ingleses y los franceses bloquean Buenos Aires. ¿Vio? Porque son tan buenos los franceses y los ingleses, bloquean Buenos Aires. En 1860, la Convención de Santa Fe se reúne para meter adentro a la porteña capital federal, o sea, Buenos Aires, porque Buenos Aires, como no quería dividir los recursos de la aduana, hasta ahora, ¿vieron lo que es? Produce ese tipo de situaciones. El 23 de septiembre es el día en contra de la explotación sexual. En 1850 murió quizás uno de los héroes más grandes, equivalente a San Martín, José Gervasio Artigas. Era uruguayo y argentino. Entre las cosas que hizo fue el primer Congreso Independiente, un año antes de la declaración de la independencia argentina, en la cual participó todo el litoral, en 1815. En 1939, aquellos que vamos al psicoanálisis, murió Freud. En 1947 Evita la ley 1307 del voto femenino. Qué quilombo se le habló al machismo, empezaron a votar las mujeres, hasta tener una excelente presidenta 2 veces, ahora vicepresidenta, y parece que siguen jodiendo. Así, muy buena cátedra dio el otro día. En 1973, hablando de mujeres, ganó Perón, es decir, Perón y la Perona. También murió Neruda. El 24 de septiembre de 1928 aparecieron los primeros colectivos en Capital Federal. Como yo dije, yo hice la historia del colectivo. El 25 de septiembre lo mataron a Rucci. El 27 de septiembre se creó la CGT. Esta CGT, que por ejemplo este gremio todavía forma parte de la CGT. En 1974 matan a Silvio Frondizi, las 3A, hechas por uno de los amantes de la expresidenta Perón, el López Rega, no sé si se acuerdan. En 1932 nació Víctor Jara, que en septiembre del 73 lo van a matar en el Estadio Nacional de Chile. En 1951 se produce el primer golpe contra Perón de un tal Menéndez, Benjamín Menéndez, gorila puro por cruza. En 1966
lo que se denominó Operativo Cóndor, llega a las Malvinas, toman un avión de Aerolíneas Argentinas, llevan a las Malvinas, enarbolan las banderas, entre ellos Dardo Cabo. El 29 de septiembre nació Miguel de Cervantes Saavedra, el autor de Quijote, también Unamuno, también Viro, que es el autor de la famosa Virome, y en 1964 también apareció Mafalda, el de Quino. El 30 de septiembre de 1946 Perón da a conocer el primer plan quinquenal. El 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires asesinan al general Prat de Chile. Y en 1989 Rosas vuelve al país. Lo trae Menem en el bolsillo. Bueno, pon un poquito de música, alguna cosa, así tomo agua. Primavera de Vivaldi, ¿no? Hoy voy a hablar de un tema que ya hablé, pero como hay discusiones en Río Negro, lo voy a tomar de doble entrada. Voy a hablar del petróleo, los hidrocarburos, recordando que la Argentina a partir de 1907 se transformó en país productor de hidrocarburos. Pero la historia del petróleo ya es vieja, porque en Europa había, en Asia había, pero no sabían para qué usarlo, entonces lo usaban para calafatear los barcos, lanchas o parecido, todo lo que flotaba. También los chinos lo usaran para alumbrarse, el gas sobre todo, en la zona que afloraba prácticamente ahí nomás, pero eran muy peligrosos porque podían volar. ¿Cómo hacían para apagarlo una vez? En la Argentina nosotros tenemos que donde primero se encuentra petróleo es en Cacheuta. En 1780 también en Salta, en la zona de Orán, que después le voy a contar una historia de ahí. En 1865 en Jujuy, se fundó la Compañía Jujeña de Querosene, que va a explotar los recursos de Laguna La Brea. En 1869, en Mendoza también tiene el petróleo, con los que se denomina aceite de querosén. O sea, el querosén, que antes se usaba mucho, es un derivado natural del petróleo, no hay duda de eso. En 1886, la Compañía Mendocina de Petróleo perfora 30 pozos con un rendimiento de 8.000 metros cúbicos en la zona de Cacheuta, por supuesto. Y hace lo que se denomina el primer oleoducto de 35 kilómetros entre Cacheuta y la estación del ferrocarril San Vicente, o sea, para trasladarlo a tanque después. Yo no estaba, pero por ahí anduvieron. En 1906, la Compañía Nacional de Aceite se transformó en Destilería Campana. Esta destilería, por supuesto, destila y produce aceite de querosene. En 1907, como dije, se descubre petróleo en Comodoro Rivadavia. En 1910, Figueroa Alcorta destina un área de 5.000 hectáreas en la zona de Comodoro Rivadavia para explotar el petróleo. En 1910 se creó la Dirección General de Explotación Comodoro Rivadavia a cargo del ingeniero Luis Huergo, ese que tiene acá que tiene nombre de ciudad en Río Negro. En 1914
La empresa Shell se instala en Dock Sur con tanques para almacenamiento de combustible. En 1921 empieza la explotación de varios pozos en Comodoro Rivadavia. Ahora pregunto, profesor, ¿para qué nos mete tanta fecha? ¿Se cree que nos vamos a acordar de tanta fecha? Bueno, la historia de esta fecha yo quiero llegar hasta 1949 y le voy a contar por qué. Resulta que en 1914 esta Shell ya ingresa a la Argentina. En 1918 se perfora el primer pozo petrolero en Plaza Winkle, en Neuquén, zona de La Lata y zona de Vaca Muerta. Ahora, de ahí es que quiero hablar. En 1922, hace exactamente 100 años, el primer presidente democrático de la Argentina, don Hipólito Yrigoyen, crea YPF. En 1922, posteriormente, Alvear va a nombrar quizás uno de los milicos más claros que tuvo la Argentina, que es el ingeniero coronel Enrique Mosconi. Se va a transformar en director de YPF, y ahí Mosconi se va a dar cuenta de la necesidad no solamente de tener petróleo, sino tener destilería, porque si vos no tenés destilería para el petróleo, ¿qué haces con el petróleo? Lo tenés que mandar en barco a otro lado. En 1929, YPF más empresas privadas van a montar una gran red de estaciones de servicio, porque en esa época ya andaban los Forá y los Forté. Acá en Patagonia andaban los Forté, vos no sabés cómo andaban, no podían cruzar a Viedma, no había puente todavía, ¿qué querés que haga? Y para traer la nafta se tenían que ir a cargar los de Viedma, agarraban la balsa y se iban a cargar nafta a los de Malaspina y en Viedma, Patagonia. En 1925 se creó la destilería La Plata, hasta el día de hoy están Berisso, La Plata, Ensenada, todo eso. En 1926 se instala la planta compresora de gas en Comodoro Rivadavia, largo el título, pero me salió. En 1931 se construyen 2 destilerías privadas en Dock Sur o Muelle Sur. Dock es muelle, para aquellos que no saben. En 1931 también YPF construye la destilería y planta de lubricantes, grasas, parafina, asfalto y otras hierbas en la ciudad de La Plata. Y en 1932 el presidente Justo sanciona la Ley Nacional de Hidrocarburos. En 1940 Farrell crea Gas del Estado a cargo de Julio Conesa. No tiene nada que ver con el Conesa de acá, capaz que sí. En 1949 Perón construye el primer oleoducto o gasoducto que va desde Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, 1.600 kilómetros de largo con 25 centímetros de diámetro, unos caños así eran. Bueno, acá voy a tomar agua otra vez, pone música y acá voy a explicar unas cosas. Resulta los oleoductos como son ductos que tienen la función de trasladar de un lugar al otro muchas cosas, de agua, por ejemplo,
el acueducto, por ejemplo, de Pomona a San Antonio, hay otros más en la Argentina. Hay una cosa que no sé por dónde empezar. Voy a empezar, yo soy un enamorado del Golfo San Matías. ¿Vio? Me gusta bañarme en las aguas transparentes del Golfo San Matías. Lamentablemente, cuando voy a las grutas me encuentro con las cloacas a cielo abierto en la playa de las grutas. ¿Cómo, profesor? Sí. Los que vienen de otros lugares se piensa que son manantiales, pero son manantiales sorete, valga la redundancia. ¿A qué viene todo esto, profesor? Resulta ser que hay un proyecto, porque uno de los lugares donde más petróleo hay es a 700 kilómetros de Sierra Grande, que es precisamente la zona de Vaca Muerta. El petróleo y el gas hay que darle utilidad. Nosotros estamos pasando por una crisis económica muy grande. Hay ciudades como Sierra Grande que han desaparecido. Acuérdense de que del socavón de la mina de Sierra Grande va a salir la revolución productiva, y lo que salió la privatización y la entrega de todo el país por este señor que ya está muerto, llamado Menem, que tiene que ver con el petróleo, porque ningún país del mundo privatiza la empresa de bandera de petróleo. Sin embargo, Menem la privatizó. Pero está mezclando, profesor, no. Hay un proyecto en la actualidad de hacer un oleoducto que sale desde la zona de Vaca Muerta, en Neuquén, sigue lo que serían las vías de otros oleoductos que van en paralelo, baja hasta Sierra Grande, son 700 kilómetros más o menos, y ahí, donde está la estructura del antiguo puerto en Puntas Coloradas, se va a hacer un puerto a 6 kilómetros mar adentro, con el objetivo de que ese petróleo sea cargado en buques. Hasta acá la noticia. En paralelo, hoy creo que es, muchas personas que defienden el medio ambiente, desde San Antonio y las grutas, están enojados porque se va a construir este oleoducto. En otros momentos yo los apoyé, por ejemplo, con el tema del fracking, que se gastaba agua, descomponía el tiempo. Pero hay un tema central. Oleoductos hay en todo el mundo, Fabián. ¿O yo me equivoco? Todos los países tienen oleoductos y van a parar al mar, etcétera. Y que yo sepa, no contaminan a nadie. Si está hecho con la tecnología del siglo XXI, ¿a quién van a contaminar? Parece ser que esta gente se piensa que va a contaminar nuestro querido Golfo Azul. Ahora ellos aparentemente no ven que tienen toda la playa de las grutas y alrededores contaminada por descarte humano, o sea, mierda humana, y no dicen nada. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Por un lado sos ecologista y por el otro lado directamente me haces bañar en la cloaca que sale de las grutas. Ponete de acuerdo, muchacho. O sos ecologista hasta diciembre, y en diciembre directamente vengan, muchachos, vengan a las grutas, que es lo mejor que hay. Como consecuencia de esto, yo me refiero, esta idea fue tomada hace mucho tiempo, en la década del 90, por el licenciado Marciali, que es uno de los fundadores del Instituto de Biología Marina. Casi lo matan en San Antonio por la idea esta, pero parece ser que en Río Negro del aire no podemos vivir. Que yo sepa, del aire, nadie vive del aire. Ahora a esos ecologistas les pido que no usen electricidad, que no usen auto, que no usen todo lo que genera el petróleo como energía, porque si no estamos jugando con un doble discurso. En paralelo a eso, ¿qué le van a decir a la ciudad de Sierra Grande?
Nosotros lo cuidamos al mar, pero los de Sierra Grande que revienten como de costumbre, parece que son clásicos. Cada vez que quieren hacer algo en Sierra Grande le ponen un palo en la rueda. Muchachos, estamos en el siglo XXI, estamos con una crisis económica muy grande en Argentina, y si vienen trabajo, bienvenido sea. A propósito, ahora voy a contar la historia del petróleo. Vino el compañero, que tenga feliz programa. Voy a contar la historia del petróleo en Río Negro, en pocas palabras porque se me va a acabar el tiempo. El primer lugar que se encuentra petróleo en Río Negro es en Catriel, ahí en la zona oeste, donde la tribu del cacique Catriel, en 1899, funda lo que sería la colonia pastoril Catriel. Esto va a ocurrir hasta que YPF, allá por 1956, 57, 58, y finalmente en noviembre del 59, descubre el petróleo en el Pozo X1, famoso Pozo X1 en la zona de Medanitos en Catriel. A partir de ahí, Catriel se transforma en el primer municipio rionegrino productor de petróleo. Como de costumbre, Menem lo hizo, privatizó todo y Catriel se vino abajo. Vamos a resumir, muchachos. En paralelo a eso, el otro lugar donde se produce petróleo en Río Negro es Allen, donde se generó un lío bárbaro entre los ecologistas por el tema de la fruta. No puede convivir manzana, pera con petróleo. Como consecuencia de eso, Allen produce hoy más o menos, no sé cuántos millones de metros cúbicos, muchos metros cúbicos de petróleo crudo y gas. Pero además tiene la posibilidad, como está en la zona donde está el cadáver de Vaca Muerta, al oeste de Vaca Muerta, tiene la posibilidad de producir mucho más petróleo del que ha habido. Y termino la idea. En la Argentina petrolera siempre ha jugado mucho la política, pero a su vez los grandes negociados. ¿Cómo será de negociado, por ejemplo, que habían establecido que los recursos naturales eran del país? Pero Salta dijo, no, los recursos naturales son de las provincias. Como consecuencia, en Orán directamente no dejó entrar a YPF, no sé si saben. Paralelamente a esto, el tema del petróleo osciló de acuerdo a las guerras. Por ejemplo, la Segunda Guerra no se conseguían, como de costumbre, no se conseguían repuestos para las perforadoras, no había combustible, hubo que usar cualquier cosa para hacer mover a las máquinas, los autos, etcétera. En paralelo termina la guerra, la gana Estados Unidos, durante el gobierno de Perón, por ejemplo, al final, 1955, Perón pacta con la Standard Oil para para explorar más, porque no había capacidad acá en la Argentina. Posteriormente lo voltean a Perón, viene Frondizi en 1958, hace convenios, los famosos contratos petroleros, pero le dan un golpe de Estado y el próximo que viene, un tal Ilía, los deroga a todos los contratos petroleros. O sea, esas contradicciones, no hay política de Estado en la Argentina. O está de un lado la brecha, del otro y te volteo, te meto adentro del pozo y sigo. En la época de Onganía, 1966, Onganía reactiva otra vez los contratos petroleros, pero le daba el negocio es privado. Y así sucesivamente, vamos a llegar a que Alfonsín propone el famoso Plan Houston, entregando grandes cantidades de hectáreas para la prospección de petróleo,
Y finalmente, una cosa rara en la Argentina, pero no, en la Argentina no. YPF nunca pudo dar pérdida, sin embargo, en la época de Menem dio pérdida. ¿Qué hizo Menem? La privatizó. Se la regaló prácticamente a los españoles, a Repsol. Repsol explotaba el petróleo, directamente lo exportaba a $47 y en la Argentina les haría $7. ¿Se entendió? Se quedaba con el resto. De $7 les haría la explotación en la Argentina y lo vendía a 47. Si eso no es negocio redondo, ¿dónde está? Entonces llegó Cristina y directamente nacionalizó el 51%. Cuando uno habla de Cristina, y termino el programa, que la quisieron matar hace casi 20 días, cuando uno habla de Cristina, los que están del otro lado de la grieta la odian por esto, porque defendió directamente la soberanía nacional. También me acuerdo que a Vudú lo odian, ¿por qué? Porque estaba la FJP para hacer el negocio con los viejos y sacó la privatización y se la dio al Estado como corresponde. Bueno, pone algo, será hasta la próxima. Buen domingo. Estás escuchando ¿Quién quiere oír que oiga? Porque hay otra historia que contar, con la conducción del profesor Roberto Bobcom. Podés comunicarte al teléfono 2920 40 34 31. ¿Quién quiera oír que oiga? Por signos FM 90.9.